Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y bienvenidos. Les recuerdo que si se suscriben a mi canal me ayudan muchísimo en mi proyecto de formación gratuita. Lo que vamos a ver hoy es cómo trabajar con tablas de forma mucho más eficaz y eficiente. Si se fijan, aquí tengo yo una tabla a la que he dado formato anteriormente, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Y fíjense que tiene unos filtros, tiene unos colores de relleno y lo que ven aquí se llama una segmentación de datos, que también se utiliza con las tablas dinámicas, pero en este caso lo vamos a utilizar con este formato de tabla. Ahora veremos cómo se hace y por ejemplo nos permite ir pinchando e ir seleccionando la zona este, la zona norte, la zona oeste y la zona sur, por ejemplo, y también nos permite seleccionarlas todas y ver toda la tabla. Entonces, esto es una herramienta que tiene Excel que nos va a venir muy bien a la hora de filtrar nuestras tablas. Vale, vamos a empezar. Nos vamos a la hoja tabla en blanco que tenemos aquí al lado. En esta tabla tenemos los mismos datos que tenemos en la otra hoja, pero no le hemos hecho nada, sino tenemos los datos sin ningún formato y totalmente básicos. Vale, entonces, para empezar a trabajar de esta forma con tablas, lo que vamos a hacer es, primero que nada, situarnos dentro de la tabla, estando seleccionando una de las celdas, y nos vamos a ir a este botón que dice dar formato como tabla. Vale, entonces él nos da la posibilidad de elegir algún formato de los que tenemos aquí disponibles, pero también tenemos la posibilidad de crear un nuevo formato o un nuevo estilo y aplicarlo a nuestro gusto, ¿vale? En este caso, para no liarnos mucho, vamos a seleccionar uno de los que tiene él ya asignado y cuando lo elegimos, automáticamente él ya coge el rango porque lo ha adivinado eh, el rango de los datos que nosotros tenemos aquí en nuestra hoja de cálculo. Entonces, incluso nos dice que la tabla tiene encabezados y nos marca la casilla esta. En el caso de que la tabla no tuviera encabezados y no quisiéramos que lo detecte como encabezado, pues le quitaríamos la casilla, pero en este caso, como la primera línea, que es artículo, cliente, zona, febrero, enero, marzo, totales, son los encabezados, pues está bien. Entonces le damos a aceptar y como ven nos ha aplicado este formato prediseñado que tiene Excel. Nos ha aplicado también unos filtros aquí, que los filtros se los podemos poner o quitar. Si recuerdan, en una de las clases también hicimos algo parecido, pero ¿qué ventajas nos da esta forma de trabajar con las tablas? Bueno, pues la primera ventaja que nos da es a la hora, por ejemplo, de manejar las columnas. Sabemos que las columnas, cuando estamos hablando de una base de datos, a las columnas le llamamos campos también. Entonces, el artículo sería el campo artículo o la columna artículo, el cliente sería el campo cliente o la columna cliente. Bueno, pues una de las ventajas que tenemos a la hora de trabajar con este tipo de formatos es que si queremos mover, por ejemplo, una de las columnas, que aquí tenemos enero y febrero, lo ideal sería que enero viniera antes de febrero, pues simplemente con seleccionar aquí el encabezado de la columna y esperar a que el cursor cambie de esta forma, ¿ven? Fíjense que cuando yo muevo el cursor hacia el borde se me coloca como una cruz ahí con una flechita. Entonces, si yo lo pillo aquí y lo arrastro, se me mueve de sitio. Y lo mejor de todo es que no ha afectado a la parte de arriba de aquí de la tabla ni a la parte de abajo de la tabla. Es decir, solo ha afectado a lo que tenemos como formato de tabla. Vale, esto es una cosa que es bastante interesante para no para a la hora de trabajar con las tablas, ¿no? Entonces, le voy a dar a deshacer un momentito para que lo vean. Si yo, por ejemplo, aquí en esta columna tuviera cualquier valor, por ejemplo, voy a poner un número, entonces yo me coloco aquí en el encabezado y arrastro la tabla hacia aquí, que es su lugar correcto, y fíjense que el número este no se ha movido de su sitio. Es decir, lo que yo muevo la columna no me afecta
ni a la zona de arriba ni a la zona de abajo, ¿vale? Voy a eliminar este número que era nada más para hacer la prueba. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer también muy fácilmente es, si nos situamos aquí dentro del formato este de tabla, le damos al botón derecho y le decimos eliminar columnas de la tabla, y de esta forma nos ha eliminado la columna que estaba en la tabla. Si le doy a deshacer, nos ha eliminado la columna que tenía en la tabla y tampoco ha afectado a las zonas de arriba ni a las zonas de abajo. Si yo me coloco aquí, le pongo un valor y le digo eliminar columnas de la tabla, pues el número este sigue en su sitio, ¿vale? Es decir, que no me afecta a lo que tenga por la parte de arriba ni por la parte de abajo. Bueno, eso es una de las ventajas que tenemos. Otra de las ventajas que tenemos es que a la hora de añadir nuevas líneas a la tabla, es decir, si yo me vengo aquí y escribo pues varias líneas más, queso, etcétera, ya el Excel se da cuenta de que estamos en la misma tabla y nos sigue poniendo el formato con las líneas nuevas que vamos insertando. Entonces esto, la verdad que es una ventaja muy buena a la hora de no tener que estar cogiendo otra vez y poniéndole el formato a las líneas nuevas, etcétera, ¿vale? Entonces esto es otra de las ventajas que nos da esta forma de trabajar con las tablas, ¿vale? Para añadir los totales, por ejemplo, es muy fácil también, no necesitamos estar haciendo sumatoria ni nada de eso, sino simplemente nos situamos dentro del formato este de tabla, nos vamos a diseño y hay aquí una casilla que dice fila de totales. Entonces pinchamos ahí y ya él nos pone el total de esta columna automáticamente. ¿Que queremos también los totales de las demás columnas? Pues simplemente venimos aquí y le damos y le aplicamos el total. E incluso podemos aplicar otras funciones como promedio, recuento, contar números, max, min, suma. Es decir, en este caso vamos a elegir suma y ya nos hace la suma de esta columna. Y en las demás, pues lo mismo. Podríamos aplicar los totales a cada columna, incluso en esta columna de la zona de la columna del campo cliente, podríamos venir aquí y decirle recuento. Entonces me contaría el número de filas o de registros que hay aquí ahora mismo, que son 19. Fíjense, un truco también bastante usado para la gente que trabaja habitualmente con Excel es que si yo selecciono esta columna que hay 19 registros y es de tipo texto, pues en esta zona de aquí nos aparece el recuento porque es de tipo texto, pero si yo vengo aquí y selecciono una columna con valores numéricos, pues en esta parte de aquí me aparece la suma de los valores. Entonces, a la hora de trabajar con Excel, es bastante útil cuando tú seleccionas una serie de celdas con valores que te aplique, que te dé la información de la suma. Te da aquí la suma, el recuento, promedio. Es decir, es un truquillo también que sé que en mi caso, que suelo trabajar mucho con hojas de cálculo, pues también me sirve para no tener que estar haciendo sumatorias cuando simplemente con seleccionar ya me da la información aquí debajo. Pero bueno, seguimos con lo que es la tabla esta que estamos haciendo, que como ven nos crea los totales. Y después otra cosa que es bastante interesante también es que si yo filtro aquí por uno de los artículos, automáticamente se me recalculan los totales. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque lo que utiliza en este tipo de formatos de tablas no es la sumatoria, sino lo que utiliza es una fórmula que se llama subtotales, que lo que te permite es que si tú filtras una tabla, pues la fórmula de sumatoria se recalcula automáticamente porque no estás haciendo una sumatoria, sino lo que estás haciendo es una fórmula que tiene Excel que se llama subtotales, que si tú filtras los valores, pues te va recalculando la suma de los importes. O sea que es bastante interesante esta opción también. Entonces, si yo selecciono todo, me sale el total de todo,
Pero si yo selecciono, por ejemplo, solo un cliente, pues me está calculando los totales solo de ese cliente. Vale, esto es bastante interesante a la hora de trabajar con tablas. Otra cosa que es bastante interesante cuando estamos trabajando con este tipo de tablas es que a la hora de hacer una fórmula, por ejemplo, voy a hacer aquí un descuento, ¿vale? Simplemente le decimos es igual, pincho en esta celda y fíjense que lo que me coge aquí en la barra de fórmulas y en la celda es @totales. ¿Qué quiere decir esto? Que no me está cogiendo la celda como una referencia, sino como el campo totales de la tabla. Entonces, si yo le digo aquí por 10% y le doy a Enter, fíjense lo que me ha hecho. Me ha recalculado todas las filas sin necesidad de copiar fórmulas y sin necesidad de hacer nada más, sino simplemente haciendo la fórmula en la primera celda y además, en vez de trabajar con referencias, ya me trabaja con el nombre de los campos, con lo cual es mucho más fácil a la hora de analizar la fórmula en este caso. Bueno, otra cosa que es bastante interesante que podemos hacer con este tipo de formato de tabla, que si fíjense que cuando estamos aquí dentro de la tabla y nos vamos a diseño, que esta pestaña solo aparece cuando estamos dentro de la tabla de este formato que le hemos dado. Y solo aparece cuando le damos formato como tabla, si no, esta pestaña no aparecería. Entonces, aquí en esta pestaña podemos también cambiar el tipo de diseño, el tipo de formato, incluso podemos definir uno nuevo con las características que nosotros queramos. Y también hay una serie de opciones que podemos configurar aquí también. Es decir, podemos quitar la fila de encabezados, podemos quitar la fila de totales, ponerla de nuevo. ¿Qué más? Y luego hay una opción bastante buena que es la insertar segmentación de datos. Bueno, la segmentación de datos es una herramienta que tiene Excel que se utiliza sobre todo con las tablas dinámicas, pero que en este tipo de formato como tabla también es bastante interesante. Entonces, si pinchamos aquí en insertar segmentación de datos, pues nos va a decir de qué campo de estas columnas, ¿no? Hemos dicho que cada columna es un campo. Entonces, tenemos el campo artículo, el cliente, la zona, entonces aquí te aparecen todos los campos. Entonces, si yo le digo, quiero una segmentación de datos de la zona, vale, entonces le doy a aceptar y entonces lo que me aparece son como unos botones que si yo le doy al botón este, pues fíjense que se me filtra automáticamente solo por la zona este, por los registros de la zona este. Si yo voy a norte, pues solo se me pone la norte. Si voy a oeste, entonces es una forma muy rápida y muy visual y muy profesional de realizar filtros por información en las tablas. Incluso con la tecla control del teclado puedo seleccionar varios. En este caso tengo seleccionados todos. Puedo seleccionar 3 de ellos. Puedo seleccionar 2 y me va saliendo solo la información que yo seleccione aquí. Y este, esta segmentación de datos, cuando creamos la segmentación de datos y la estamos seleccionando, también se nos abre una pestaña de opciones en la que podemos configurar bastantes cosas también. Por ejemplo, podemos seleccionar el formato. Por ejemplo, le puedo poner el mismo formato o parecido al que tengo en la tabla. También puedo configurar, porque si yo, por ejemplo, la segmentación de datos la puedo abrir, hacer más grande, más pequeña, pero también puedo decirle que en vez de que se me pongan uno debajo del otro, se me pongan uno al lado del otro. ¿Y cómo hago esto? Pues me voy aquí a columna y le digo que quiero 4 columnas. Entonces Excel me pone los botones, me los pone así de esta forma. Vale, entonces yo puedo hacerlo así, alargarlo. Y también otra cosa que puedo hacer es venirme a,
aquí a esta parte que dice configuración de la segmentación de datos, pincho ahí y aquí hay una casilla que dice mostrar encabezado. Entonces, si le doy ahí, le quito el encabezado, pues se me quita la palabra zona que estaba aquí en la ¿ves? Si se fijan, voy a darle a deshacer. Aquí aparece la palabra zona. Entonces, si yo tengo aquí y le quito el encabezado, esto que pone mostrar encabezado, pues ya se me quita esa palabra zona de ahí. Entonces puedo hacerlo más pequeñito de aquí y lo puedo poner, por ejemplo, aquí en la parte de arriba. Y lo puedo alargar un poco y entonces cuando quiera ver las diferentes zonas simplemente pincho, 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 pincho y si no con la tecla control voy pinchando las que quiero ver y lo mejor es que se van recalculando todos los totales. Y nada más, espero que les haya gustado y suscríbanse. Gracias.